Hola, hermanos y hermanas, todos se encuentran bien en el Señor. Durante mucho tiempo nosotros no podemos ver en la iglesia, pero el Señor nos ha permitido un tiempo para vernos por internet, ¿no? Gracias por todo. Personalmente, deseo que termine bien este coronavirus para vernos tanto pronto, ¿no? En el Señor, por favor. Mira, hace unas semanas aprendemos el conocimiento de que cómo podemos distinguir lo verdadero de los falsos, ¿no? En el día de hoy hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros en la iglesia, en el mundo y en la televisión. En aquel momento se necesita un conocimiento de que distinguir lo verdadero de los falsos, ¿no? Por eso hace unos días aprendimos sobre ese tema. Por eso hoy también aprendemos sobre ese tema detalladamente y profundamente, por favor, ¿no? Mira, el Señor nos dio un conocimiento y una advertencia antes de subir al cielo sobre los falsos profetas y sobre falsos maestros. Es muy difícil para distinguir lo verdadero en el día de hoy, ¿sí o no? Son impresionantes las similitudes entre los falsos profetas entre las escrituras y los falsos profetas en la actualidad. La iglesia del primer siglo fue infiltrada por maestros falsos de diferentes tipos. Hombres que afirmaban tener revelaciones especiales de Dios. El apóstol Pablo les describe como grandes apóstoles que se creían superiores a él, segundo Corintios capítulo 11, ¿no? Eran apóstoles que grandes aceptación mediante el uso de carta de recomendación y la promesa de que llevarían a los corintios a una relación más satisfactoria con Dios. Por favor. ¿Ellos qué dicen? Por favor. Primero, no negaban la necesidad de tener fe en Cristo. Más bien, decían que si además de esto uno se convierte en judío, podría obtener todo lo que Dios tenía revelado para su vida. Por favor, no tenga equivocación. No negaban la necesidad de tener fe en Cristo. Segundo, estos apóstoles se presentaban como más sabios e inteligentes que Pablo porque atendían las necesidades sentidas de las personas de una manera que Pablo nunca estuvo dispuesto a hacerlo. Tercero, tenía la llave que abría las puertas hacia una espiritualidad más profunda mediante la presentación de un mensaje más completo. Cuarto, creían que Pablo solo tenía una parte de la verdad, mientras que ellos la habían recibido toda. Quinto, también había oradores que podían presentar sus ideas con convicción y estilo. Poseían conocimiento oculto, iluminación especial y revelaciones nuevas. Sexto, el Evangelio de Pablo parecía débil en comparación y es evidente que su misma presencia física les dejaba mucho que desear. Dieron de él, cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Segundo Corintios capítulo 10, versículo 10.
en aquel momento. Verdaderamente se necesita el discernimiento. Hoy día existen muchos profetas y maestros en la televisión, en la iglesia, en el mundo. Y es nuestra responsabilidad distinguir entre lo falso y lo verdadero, o por lo menos entre la falsedad y la verdad a medidas. No somos infalibles y en algunos casos tendremos que admitir con humildad que no tenemos información suficiente para emitir un juicio. Pero en vista de que Jesús nos advirtió sobre la proliferación de maestros falsos y que algunos de ellos se han desviado tanto de la enseñanza bíblica. Debemos preguntar conforme a qué criterios deben ser juzgados. Esta pregunta es muy importante. Esto servirá como una guía para distinguir entre el maestro verdadero y el falso. O podríamos decir, para discernir entre la verdad y la verdades a medias, que todos nosotros hemos oído. Estos son algunos de sus características. Ellos tienen a su propio Jesús. Nosotros sabemos bien este versículo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, ¿no? Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Por medio de este versículo podemos entender las características de falsos profetas y falsos maestros. ¿Quién fue este Jesús que era predicado por los grandes apóstoles del tiempo de Pablo? Por favor, creían que Jesús murió en la cruz, pero que su obra no era suficiente. Uno tenía que volverse judío y añadir las obras de la ley a lo que Cristo había hecho. Qué raro, ¿no? Además, si uno se volvía judío, el cristianismo podía funcionar de verdad porque solo en ese caso podría el individuo adentrarse en las cosas más profundas de Dios. Por favor, no tenga equivocación. No negaban ellos lo que Pablo enseñaba, sino añadían a sus mensajes. Por favor, por favor. ¿Cómo así? En el día de hoy había muchos tipos de diferentes de Jesús en el día de hoy. Por ejemplo, el motivo de la nueva era. ¿Sí lo sabes? Ellos creen en el Jesús cósmico que habita en todas las personas. ¿Sí o no? Algunos predicadores presentan a Jesús como Papá Noel, que da bendiciones a todos sin discriminación alguna y sin importar el estilo de vida o la religión de una persona. Muchos proclaman a un Jesús que le dará a usted regalos y bendiciones. Es el Jesús de la prosperidad, el Jesús que sana, el Jesús que ama a todo el mundo por igual y nunca enviaría a una persona al infierno. ¿Qué te parece? Nunca reconocen al Jesús que murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Aquel que volverá para traer
juicio sobre todos los que no obedecen el Evangelio. El gran humanitario se llama Albert Schweitzer. Él era gran médico en todo el mundo. Él trabajaba en África para sanar a los enfermos, ¿sí o no? Él escribió un libro en el que dijo estar convencido de que Jesús era un demente alucinado. No hay duda que este es otro Jesús. Él tenía conocimiento mucho de nuestro Señor, exactamente conforme a la palabra del Señor. No sé exactamente. Pero él tenía un error sobre el Evangelio de nuestro Señor y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos detectar los diferentes tipos de otro Jesús? Al observar y escuchar a un pastor, por favor, pregunte, primero, ¿es la predicación de la cruz central en su ministerio? Por favor. Todos los miembros de la iglesia se marchan a la iglesia para escuchar la palabra del Señor en el domingo. En aquel momento, su pastor, su misionero, evangeliza la palabra de la cruz central. Por favor, es muy, muy importante. Sin palabra y sin cruz no es la palabra de Dios. Segundo, hace hincapié en la necesidad del arrepentimiento, la santidad y el sometimiento a Dios. ¿Por qué? No hay salvación sin arrepentimiento. No hay evangelio sin pecado, ¿sí o no? En el día de hoy, pero nadie quiere escuchar sobre sus pecados, sobre sus arrepentimientos. Tercero, predica a un Jesús que nos llama a sufrir con la promesa de que Él andará con nosotros miembros, pasamos por el sufrimiento, porque el Señor Jesús nos llamó, ¿no? Solo dar gran alegría y gozo en este mundo, no. Si alguien quiere vivir en este mundo, según la voluntad del Señor, recibirá, padecerá gran sufrimiento, conforme a la palabra del Señor, ¿sí o no? Cuarto, ¿acaso presenta a un Jesús cuya función primordial es darnos las bendiciones del cielo ahora mismo? En algunos casos no podremos dar una respuesta simple a estas preguntas. Hay maestros que de verdad se refieran al Evangelio con bastante frecuencia y en casos contados pueden predicar al mismo tiempo el mensaje de la cruz y el mensaje de la prosperidad terrenal, como si ambos pudieran coexistir. Por eso el apóstol Pablo nos ha explicado sobre otro Jesús, ¿no? Segundo, ellos tienen su propio evangelio, no es el evangelio de nuestro Señor. Si usted tiene su propio Jesús, también tiene su propio evangelio. Ya hemos aprendido que el evangelio de estos grandes apóstoles era el evangelio de la prosperidad y para mostrar que ponían su dinero donde tenía la lengua. No predicaban sin cobrar una tarifa determinada. De hecho, argumentaban que si Pablo en realidad fuera un hombre importante, no predicaría sin ser
reembolsado. Por esa razón, Pablo tuvo que defender el hecho de que él acudía a predicar el evangelio de forma gratuita, ¿no? En defensa de su política de no recaudación, Pablo escrito, 2 Corintios capítulo 11, porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Qué significa esto? ¿Os he predicado el evangelio de Dios de balde? Por favor. Pablo dijo que no quería ser una carga para la congregación de la iglesia. Así que utilizó fondos que recibía de otras iglesias para su sustento. Y por supuesto, también trabajaba con sus manos propias. Los grandes apóstoles de la actitud insisten en que debemos enviarles dinero para nuestro propio beneficio personal. ¿Por qué este evangelio de la prosperidad ha recibido tan aceptación en el corazón de millones del mundo? Por favor, no tenga equivocación sobre este tema. En primer lugar, porque al igual que los profetas de Israel, los predicadores modernos han encontrado un mensaje que las personas quieren oír más que cualquier otro. No es necesario hablar sobre los aspectos duros de la vida cristiana. No se necesita llevar la cruz ni resistir en medio del sufrimiento. Y tampoco es necesario aceptarte del pecado o tomar la decisión de vivir sin las comodidades del mundo. Una segunda razón para esta aceptación generalizada del evangelio de la prosperidad es su apoyo en la codicia. Pedro describe así a los predicadores falsos de su tiempo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, ¿no? Una de las maneras en las que la iglesia primitiva le conocía a un profeta falso era si alguien tenía a la iglesia en busca de dinero. Como hemos aprendido, Pablo dijo que si tenía el derecho de pedir dinero, como otros profetas, ¿no? Pero le usó hacerlo para no ser piedra de tropiezo para los creyentes de la iglesia. Sin un entendimiento claro de la cruz y sin la enseñanza de que podemos ser salvos solo a través del sacrificio de Cristo. No importa que las predicciones del predicador se cumplan con exactitud. Entonces, cualquier desviación de esto es otro evangelio. Tercero, ellos también tienen su propia fuente de poder. Segundo Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, aparece las características de los falsos profetas y falsos maestros. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. El mismo Satanás se disfrazan como ángel de luz. ¿Qué significa esto? Satanás no se disfrazan como Satanás, sino como apóstoles de Cristo, como ángel de la
luz, ¿sí o no? Tenga presente que el engaño predilecto de Satanás es hacerse pasar por el Espíritu Santo. Parte de lo que revela puede ser verdad y parte es falso. Si necesita mezclar su error con un poco de verdad para engañar, por favor, sin vacilarlo, así lo hará. Su engaño más prodigioso consiste en dar revelaciones a quienes estén disponibles para recibirlas. Por esa razón, Pablo dijo, pero teme que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué es esto? La serpiente engañó a Eva al darle una revelación que parecía superar la palabra de Dios. Dios había hablado, pero ella creyó que recibiría un conocimiento adicional que Dios le había negado. Los profetas falsos casi siempre encuentran un versículo sacado de su contexto para hacer alguna interpretación nueva con el propósito de interpretar a sus oyentes. Esta es la enseñanza de grupos ocultistas, como la ciencia de la mente y el movimiento de la nueva era y el movimiento de palabra de la fe y el movimiento de avivamiento. Si lo saben, ¿no? Por favor. Y cuarto, ellos también tienen sus propias medidas por control, de control. Pablo reprende así a los creyentes de Corintio. Segundo Corintios capítulo 2, 11, versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si algunos toman lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetas. Imaginen la situación, estos creyentes estaban dispuestos a ser maltratados por estos apóstoles con ínfulas de grandeza, sin quejarse. Estos maestros falsos eran manipuladores, controladores y ultrajantes. Pero los ingenuosos comían de su mano y los seguían. Increíble. La naturaleza humana no ha cambiado en lo más mínimo. Mira, ¿cómo ejercer los profetas falsos ese control? Según la pantalla, primero, por medio de aislamiento. Casi siempre aíslan a sus seguidores de su familia respectiva e insisten en que su lealtad debe dirigirse a los maestros falsos de forma exclusiva. Insistirán en que sus miembros se comuniquen solo con ellos. Segundo, se practica la intimidación. Si los profetas falsos llegan a conocerlo a usted de forma personal, encontrarán alguna
debilidad en su vida y la utilizará luego como palanca para sojuzgarlo con sobornos expresos o implícitos. La tercera artimaña que se emplea es la explotación. Aquí también el maestro falsos encuentra encuentra manera de desarrollar relaciones con su clientela. También, quinto, ellos tienen sus propios medios de autoexaltación. Por lo general, un profeta falso llama toda la atención a él mismo. Como Diótrefes quieren tener toda la preeminencia. Tercero Juan, capítulo 1, versículo 9. Y yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Pedro ofrece esa descripción vivida. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 18, ¿no? Pues hablando palabras infladas y vanas. Hermanos, en ese momento, Pablo no les llegaba a los talogenes. ¿Cuál es nuestra elección? ¿Cómo se veía Pablo en comparación a estos grandes apóstoles? En pocas palabras, débil y lastimero. Segundo Corintios capítulo 11, versículo 21 pone, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Fuimos demasiado débiles. Era demasiado débil para usar las técnicas de los profetas falsas. Esto lo hacía quedar como débil porque no parecía tan atractivo como ellos. Y era incapaz de predicar como ellos. Por si fuera poco, su presencia física no dejaba la mejor de las impresiones. Un apunte antiguo dice que Pablo era de baja estatura, ¿sí o no? Y calvo, y con las piernas arqueadas, piernas arqueadas, ¿no? Sí. Pablo fue flagelado en 5 ocasiones, golpeado con varas en 3 ocasiones y apedreado, sin mencionar que casi muere en un naufragio. Todo esto y mucho más es lo que dio credibilidad a su ministerio. El sufrimiento era evidencia de que era un hombre de Dios.
era un hombre de Dios. Las personas de Corinto tenían que tomar una decisión. Querían ser como Pablo, quien no tenían dinero y suplía, o querían ser como los profetas falsos con sus vestidos lujosos. Hoy diríamos, queremos ser seguidores de profetas falsos con sus cadenas de oro y sus automóviles de lujo. Por favor. El mensaje y la autoridad de Pablo provenían de Dios, mientras que el de sus detractores venían de Satanás. Pablo argumentó que las marcas distintivas de un profeta verdadero son el sufrimiento y las penalidades y no la salud y la riqueza. Hermanos, ni siquiera Jesús mismo caminó el mundo por medio de milagros, sino a través de su sufrimiento. Por cierto, así ha sido desde entonces. Nosotros también tenemos que caminar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro apóstol Pablo. Todos los apóstoles que aparecen en la Biblia andaban en el camino del Señor. Para nosotros igualmente. Por favor. Por eso no quiere que vivir en ese mundo tranquilamente, ¿no? Lujuriamente, por favor. Por eso hoy aprendemos sobre un tema de que cómo podemos distinguir lo verdadero. Cómo podemos distinguir a los falsos profetas y a los falsos maestros que aparecen en la Biblia, ¿no? Por favor, gracias.